Es momento de abrir el episodio número 3 de Al Buen Entendedor, este podcast del Instituto Estatal Electoral. Yo soy Katy Barragán y hoy me toca darle la bienvenida empezamos con Paola Contestabile, quien es la titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Hola, bienvenida, Paola. Gracias. Gracias a ti que te diste el tiempo, que estás aquí sentada a mi lado y que yo sé que te preparaste bastante y que traes tus notas para compartirnos esta tarde. No, muchas gracias por la invitación, Katy. Muy contenta de poder acompañarles. Bien, y la segunda persona que se encuentra conmigo en esta mesa compartiendo un vaso de agua en esta tarde es Daniel López, quien es el titular de la Dirección de Jurídico del Instituto Estatal Electoral. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a las dos. Bienvenido, Daniel. Bienvenida, Paola. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de unos temas que estoy segura que tanto como a mí me causan todavía algunas dudas. Estoy segura que también a la ciudadanía y a quienes nos están escuchando van a tener preguntas al respecto, pero bueno, para eso están también ustedes dos aquí, para ir resolviendo esas dudas y sobre todo para ir desarrollando los puntos que traemos aquí esta tarde. Y justo vamos a platicar acerca de las acciones afirmativas. Entonces, la primera pregunta para esto es: ¿qué son las acciones afirmativas? Quiero que empecemos con ello, de platicar a qué nos referimos cuando hablamos de acciones afirmativas. Pues bueno, mira, las acciones afirmativas son un conjunto de acciones que contribuyen a que ciertos grupos que históricamente han sido vulnerados puedan ejercer sus derechos a plenitud. No pueden tomar diferentes formas. Las acciones afirmativas tienen como su origen en los Estados Unidos, con las acciones afirmativas que se hicieron a favor de las personas, o sea, en todo el movimiento de integración racial que hubo en los 70s, 50s, 60s. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de las acciones afirmativas en materia político-electoral. Y pues bueno, en este caso queremos que las personas de grupos históricamente vulnerados, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTIQ+, las juventudes, las mujeres que históricamente no han podido acceder a estos derechos, puedan hacerlo en condiciones de igualdad, ¿no? Sí. Bien, tú, Daniel, que ahorita mencionaba Paola que justo nos vamos a referir más como, bueno, aquí tú ya nos diste como un enfoque más general y platicabas que nos íbamos a referir justo más como al tema político electoral. Creo que por ahí tú tienes algo más que compartirnos, ¿no, Daniel? Sí, un poquito nada más. Un poquito, porque también estudiaste bastante. No, es parte del trabajo y del conocer lo que se tiene que hacer dentro de la dirección jurídica, dentro del instituto. Al igual con el trabajo de mis compañeras y de todos los compañeros que están en el instituto trabajando arduamente para llevar a cabo y a buen puerto el proceso electoral local 2023-2024, ¿no? Como lo dijo Paola, ¿no? Las acciones afirmativas en materia político-electoral es lo que nos traen hoy aquí a platicar, a dar un poquito de lo que nosotros conocemos de las mismas, de cómo las aplicamos, de lo que se ha hecho por parte del instituto respecto de ello, ¿no? Es un tema importante, es un tema trascendental porque el 15 de noviembre el Consejo Estatal estableció ciertas acciones afirmativas, ¿no? Estas acciones afirmativas van a implicar o van a trascender al registro de candidaturas y muy posiblemente la integración de los órganos de elección popular que vengan de las elecciones. En ese sentido, hablar de acciones afirmativas es un tema importante, pero complicado, ¿no? Porque es un tema que al pasar de los años se ha abierto un poco más. Empezamos por acciones afirmativas a favor de mujeres, ¿sí? A partir de lo que se llamaron las cuotas, ¿no? Las cuotas de género establecidas en legislación nacional que fueron bajando los estados. Posteriormente se vieron otros tipos de acciones afirmativas de un asunto que se le denominó el de las Juanitas, ¿no? En donde mujeres ocupaban el cargo de propietario de una fórmula y los hombres en la suplencia, ¿no? Y los hombres en suplencia muchas veces ocupaban el cargo de las propietarias. Ellas renunciaban y subía el hombre. Y a partir de esa experiencia se empezaron a establecer medidas afirmativas como la de una fórmula de mujeres tiene que estar conformada únicamente por mujeres, ¿no?
Entonces, esa es la esencia de una acción afirmativa, establecer reglas, medidas que generen una igualdad entre todas las personas, ¿no? Las acciones afirmativas, desde un punto de vista jurídico, que es lo que conozco, tienen 3 características así muy principales, ¿no? La primera es que deben ser temporales. No puedes establecer tú una acción afirmativa en el tiempo. Esa es una cuestión ya de legislación. La acción afirmativa es una medida para un caso en específico que al momento de terminar ese caso debe terminarse con su eficacia, pero esto no implica que se dejen en el aire, sino que tienen que revisarse después, ¿no? Uh-huh. Esas acciones también tienen que ser razonables y objetivas, es decir, ¿para qué voy a establecer una medida si no conozco qué necesita la persona a la que va dirigida esa medida, ¿no? Okay. Y tienen que ser proporcionales, ¿no? La acción afirmativa no tiene que generar más desigualdad que la que está buscando erradicar. A partir de ahí yo creo que es un tema que tú puedes manejar, el de la no discriminación o la igualdad entre las personas, que es de lo que parten las acciones afirmativas, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender, para entender qué es una acción afirmativa, tenemos que entender lo que es la igualdad entre todas las personas y la prohibición de discriminación que establece la Constitución. Bien, entonces tú ahorita nos mencionaste 3 puntos importantes que son parte o que tienen que llevar como las acciones afirmativas, que aquí los estuve notando, que son temporales, razonables y objetivas, y proporcionales. Antes de pasar a la siguiente pregunta, o que Paola desarrolle un poco más lo que nos estabas platicando, Daniel, me gustaría que nos platicaran qué son las fórmulas. O sea, cuando hablamos de fórmula en la política, ¿a qué nos referimos con eso? Vale, la forma de que una persona pueda llegar a un cargo de elección popular es a través de los partidos políticos o las candidaturas independientes, ¿no? Y si nos centramos al ámbito estatal, que los cargos de elección popular a los cuales una persona se puede postular y en su momento obtener un triunfo electoral son en el caso de Chihuahua, es la gobernatura, son las diputaciones, ya sea por principio de mayoría relativa, es decir, el voto directo de la ciudadanía, o de representación proporcional, un cierto tipo de voto indirecto. Y integrantes de los ayuntamientos, como es la presidencia municipal y el número de regidurías que establezca cada municipio, que se establezca en cada municipio, y las sindicaturas, que a diferencia de muchos otros estados, en Chihuahua la elección de los integrantes del ayuntamiento es diferenciada de la sindicatura. A partir de eso, de la forma de cómo llegar, por ejemplo, las diputaciones son cargos unipersonales, es decir, se postula únicamente el diputado. Y ese diputado tiene que tener un espacio para un propietario, esa diputación tiene que tener un espacio para un propietario y para una suplencia. En caso de que el propietario no pueda seguir ocupando el cargo, la suplencia es quien la ocupa. En ese sentido, a eso se le denomina fórmulas, ¿sí? Okay. A la integración de una postulación, es decir, con un propietario y con un suplente. Okay. Y eso se replica tanto en diputaciones como sindicaturas y todos los demás tipos de cargo de elección, a excepción de la gobernatura, quien no tiene una suplencia. Bien. Y a lo que se refería hace ratito Daniel, con lo de que las fórmulas fueran del mismo sexo, nos referimos porque, bueno, es un caso como emblemático que se dio con el tema de las Juanitas, que algunas personas recordarán, y es que en la historia de las acciones afirmativas a favor de las mujeres, buscando la paridad, siempre hubo resistencia y se buscaban las maneras como de darle la vuelta, ¿no?, a lo que se estaba haciendo. Y en el proceso electoral de 2009 se dio el caso precisamente en que en estas fórmulas, como ya se empezaba con las cuotas, donde en aquel entonces creo que era el 40% de las candidaturas tenían que ser de mujeres, lo que hacían es que ponían la fórmula una mujer de candidata y la suplencia era un hombre. Entonces, a la hora de que ganaron y tomaron posición,
renuncia la mujer y se queda el hombre. Entonces, fueron, digamos que en la historia de las acciones afirmativas y en esta búsqueda por una mayor participación de las mujeres y mayor representatividad, pues ha habido muchas resistencias y las seguimos viendo, ¿no? Ahora con los otros grupos, las acciones afirmativas iniciaron buscando en materias electorales, buscando la mayor participación de las mujeres, y bueno, ahora ya en los últimos procesos estamos viendo la inclusión de otros grupos que históricamente también han sido vulnerados en esto. Creo que eso nos lleva a la pregunta con la que me seguía, que eran ¿por qué son importantes? ¿No? Creo que nos lo acabas de desarrollar muy claro, porque es la importancia de trabajar y de tener y de tomar en cuenta las acciones afirmativas en los procesos electorales. Pues vivimos en una democracia, ¿no? Y la intención de tener órganos colegiados que toman decisiones sobre las políticas públicas es que nos represente a las personas que vivimos en este país, ¿no? Y en este país y en todo el mundo, la política y las candidaturas y los puestos de elección popular han estado dominando por hombres, y no nomás hombres, ¿no? De hombres heterosexuales, blancos, podemos decir. Y siempre, no sé, o sea, hasta lo dicen, ¿no? Las personas, no, pues es que esto es un espacio de hombres, o sea, que se aguanten, ¿no? Las personas que entren. Entonces, en efecto, o sea, en nuestro país, hace 70 años que logramos las mujeres el acceso al pleno goce de nuestros derechos político-electorales, a poder votar y ser votadas, pero al final de cuentas esto, o sea, sabemos que la igualdad esté en la ley no se traduce en que esto permita que las personas puedan ser electas, los partidos candidateen a mujeres, y de ahí saltamos a personas con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, juventudes, ¿no? Es un espacio que históricamente está dominado por los hombres. Entonces, realmente en un espacio en el que no estábamos representadas todas las personas que vivimos en este país. La diversidad, las personas indígenas que se me había pasado ahorita a comentar, no contábamos con representación. Y el estar representadas lleva a que las políticas públicas también representen nuestros intereses. Entonces, por ejemplo, la reforma constitucional de 2019, que se denominó paridad en todo, en el que no solamente ya estamos hablando de que el 50% por lo menos de las candidaturas tenga que ser de mujeres, sino que también todos los puestos de toma de decisión en los 3 niveles de gobierno sean ocupados por mujeres. No se logró, esa reforma se logró hasta que hubo una cantidad de mujeres en el Senado, y en la legislatura en general, que pudieran impulsar estas políticas. Entonces, las políticas públicas a favor de las personas de estos grupos históricamente vulnerables están impulsados porque estas personas están representadas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí radica, desde mi punto de vista, como la importancia principal de que las acciones afirmativas ya sean una realidad para más grupos. Sí. Claro. Abundando, sintetizando un poquito lo que comentaba Paola, esa es la característica temporal de las acciones afirmativas, ¿no? Esa es la razón. Empezamos con acciones afirmativas para generar una real igualdad entre hombres y mujeres, como objetivo inicial en este camino de democracia. Y a través de cuestiones administrativas y jurisdiccionales, legislativas y de cultura, de sociedad, de organizaciones de la sociedad civil, llegamos a un punto de lograr la paridad en todo, pero todo esto devino del entendimiento de esas acciones afirmativas que se fueron implementando. Llegó al punto en que la legislatura ya lo establece como un principio constitucional. Tiene que haber paridad en la postulación y en la integración de los órganos del Estado, de los servidores públicos. O sea, ese es donde termina el aspecto temporal. A partir de ello llega un punto en donde se puede lograr la paridad, pero
eso no implica que no se puedan seguir estableciendo acciones afirmativas. Es decir, ahorita se ha logrado un avance, yo creo que enorme, ¿no? En ese tema, pero no es suficiente. Hay ciertos todavía hierros en la legislación, o hay ciertas cuestiones que no se han podido superar. Entonces, para eso hay que seguir o hay que continuar con la implementación de esas medidas afirmativas, aun y cuando ya hayamos logrado subir un escalón, ¿no? A partir de ahí, no sé si me permitan el tema de lo que decía de la necesidad o de la importancia de tener acciones afirmativas, ¿no? Esto deviene, como bien lo dijo y muy claro Paola, esto viene de un tema constitucional, ¿no? Es la Constitución, en su artículo 1, dice que todas las personas, sin distinción, gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, y que queda prohibida toda discriminación por razones de género, de preferencia sexual, de edad, de condición social, de cualquier tema que pueda contrariar la dignidad humana, ¿no? A partir de ello, estamos obligados como autoridades, los órganos estatales, a garantizar que sí tengamos los mismos derechos todos, ¿no? En ese sentido, el hecho de que haya la necesidad o la obligación de mantener la igualdad en los derechos y que tengamos prohibida una discriminación no implica que un trato desigual sea discriminatorio. Es decir, si yo, pero hombre blanco, ¿no? Medio moreno, pero que yo tenga más posibilidades de accesar a un cargo, no implica que si a mí me ponen la imposición de una acción afirmativa, ese sea un trato discriminatorio para mí, porque lo que se está tratando de hacer es generar la igualdad para que la otra persona acceda a un cargo. Es decir, no todo trato desigual hacia mí es discriminatorio. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que otra persona tenga los mismos derechos que tiene en general la comunidad. A partir de ello es la importancia de las acciones afirmativas ante la ausencia de legislaciones, normas o simplemente de un aspecto cultural. Lo que se requiere son establecer normas o reglas, establecer criterios para permitir que lleguemos a esa igualdad sustantiva, ¿no? Que es erradicar cualquier forma de distinción o de trato desigual entre la ciudadanía que pase o que se encuentre en una situación de desventaja, discriminación o vulnerabilidad, ¿no? O en síntesis, que tengan una necesidad de atención prioritaria. Entonces, esa es la importancia. Tenemos que cuidar que haya igualdad en sociedad y no discriminar a las personas. Por ello, tiene que haber ciertas medidas que permitan y el avance, como se hizo con el tema de la paridad en la integración de los órganos estatales. Claro, y estas ciertas medidas en las que se está trabajando, han trabajado ustedes, como bien lo mencionas, bueno, sí se ha avanzado, se ha visto un avance, pero pues todavía falta mucho más, ¿no? Seguir trabajando en ello. Y si nos vamos más a nuestro estado, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad, pero ya en el contexto democrático de nuestro estado? O sea, del estado de Chihuahua. Aquí el experto. Bueno, empezamos por el grupo, o sea, digamos el grupo mayoritario que es discriminado, que somos las mujeres, ¿no? Somos más del 50% de la población y, bueno, las condiciones que enfrentamos las mujeres en pues muchos aspectos implican retos, ¿no? Desde el tema de la violencia, el tema laboral, entonces, bueno, estructuralmente, y uno de los temas de la desigualdad es que son temas estructurales, o sea, legalmente, legislativamente, como ya me lo mencionó Daniel, tenemos y gozamos de igualdad de derechos, pero eso no se traduce en igualdad de oportunidades y condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres en nuestro estado, a pesar de que ha habido grandes avances, todavía hay pues muchos retos que enfrentamos. En el ámbito político electoral, creo que somos un estado, bueno, tenemos ahorita nuestra primera gobernadora, el Congreso lo dirige una mujer, el instituto lo dirige una mujer, la presidenta, el tribunal es mujer, digamos, en términos... Tenemos dos candidatas mujeres. Dos candidatas mujeres, bueno, es histórico, o sea, yo cuando era chica soñaba, ¿no? Que me había imaginado que íbamos a tener dos candidatas mujeres. Y justo ahorita lo acabas de mencionar, y creo que todas las mujeres que acabas de mencionar, ahí vemos
como lo que se ha caminado. Lo que se ha caminado, o sea, claro. Lo que ha avanzado. Pero luego vemos retos, por ejemplo, en lo local, a nivel municipal, a pesar de que hubo en el proceso pasado el mismo número de candidatas y de candidatos en los municipios, únicamente 12 municipios de nuestro estado tienen presidentas municipales. Entonces, aunque digamos a nivel estatal y en estos puestos hay mucha más apertura y el tema de la alternancia, ¿no? De que ya se reconoce el derecho de que las titularidades alternen entre hombres y mujeres, temas así. A nivel local, a la hora de decidir, todavía enfrentamos muchos retos, ¿no? Y muchas de las decisiones de la administración de los recursos, de las políticas públicas, se dan a nivel municipal. Entonces, uno de los principales retos que el instituto enfrenta en este proceso es el tema de las presidencias municipales, ¿no? Okay. ¿Cómo le vamos a hacer para aumentar esa representación? En cuanto a los otros grupos vulnerables, pues creo que los retos son enorme y creo que varían mucho o sea, no podemos comparar los retos que enfrentan las personas con discapacidad a los que enfrentan las personas indígenas, como las personas de la comunidad LGBT y las juventudes, ¿no? Las condiciones de discriminación son muchas y en nuestro estado, esta vez el proceso electoral pasado ya hubo acciones afirmativas a favor de las personas indígenas. En juventudes hubo recomendaciones, pero este es el primer proceso en el que ya se van a ampliar para más grupos. Entonces, bueno, en temas de participación, me perdí, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque creo que No, está bien, porque estamos platicando justo de los desafíos que enfrentan los grupos dentro de nuestro estado. A mí, de lo que estás platicando, o sea, yéndonos un poquito para atrás, me gustaría, o sea, de los 67 municipios, 12 están representados por mujeres, ¿no? Y para presidentas municipales. Y para este proceso electoral que estamos viendo 2023-2024, queremos aumentar ese porcentaje, ¿no? Y es parte de lo que se está trabajando. Déjame te doy un contexto. En cuanto a la representación en el Congreso, o sea, tenemos 16 diputadas mujeres, 17 diputados hombres, o sea, hay paridad, digamos, no se puede 50 y 50 porque es no se puede. En regidurías tenemos más mujeres regidoras que regidores en el estado. En sindicaturas tenemos más síndicas que síndicos. Entonces, tenemos una gobernadora, pero en presidencias municipales de 67 son 12. Entonces, ese es el reto. La ley electoral nos ya da ciertas, del Estado, tiene ciertas medidas que intentan garantizar, ¿no? Que las mujeres tengan más oportunidad de ser electas, pero al final de cuentas, en los municipios estamos dándonos cuenta que en muchos casos, cuando hay que elegir entre un hombre candidato y una mujer candidata, están votando por hombres. Después del proceso pasado, hubo diálogo, incluso hubo partidos que dijeron, en estos municipios donde siempre gano, tuve una candidata mujer y perdí. Que justo para esa parte voy. ¿Cómo, ahorita mencionaste la palabra clave de garantizar? ¿Cómo vamos a garantizar, o sea, qué acciones afirmativas se están tomando para garantizar la inclusión de personas de estos grupos en este proceso electoral? Vale, qué buena pregunta. Todavía no estamos seguros. Vale, como lo platicamos ahorita, ¿no? Todo viene de lo que son las acciones afirmativas y la obligación del Estado de establecerlas. Ahí primeramente quisiera decir que realmente la obligación de establecer acciones afirmativas es del legislativo, ¿sí? El legislativo tiene que establecer en la Constitución, leyes secundarias, el Congreso del Estado, en la Constitución o en la ley electoral o en cualquier ley que se cree para tal efecto, tiene que establecer ciertas acciones afirmativas para garantizar el acceso de estas personas, ¿no? Pero ante la falta de estas previsiones legales, sí también se permite que las autoridades administrativas, como el Instituto Estatal Electoral, emitan estas acciones afirmativas, ¿no?
normalmente las acciones afirmativas son o se han visto más que todo como cuotas, ¿no? Es decir, yo te pongo a ti, reservo esta posición para este tipo de personas, en este tipo de lugar de la lista, de la planilla, de la fórmula, ¿no? Normalmente las vemos como cuotas. Y esa es una forma de garantizar un espacio para esa persona, ¿no? El instituto en sus determinaciones ha establecido ciertos parámetros, ciertas directrices para que haya estos espacios garantizados para personas. Te platico, por ejemplo, el Distrito Electoral 22, ¿sí? El Distrito Electoral 22 es un distrito en el que se van a postular exclusivamente personas indígenas, ¿sí? En ese sentido, ahí nosotros tratamos de garantizar que al momento de la elección y en la integración del Congreso del Estado esté representada los pueblos y comunidades indígenas a través de una representación como es una diputación indígena. Esa es una forma en la que se garantiza el acceso de estas personas o lograr la igualdad o la representación de estas personas en los órganos del Estado. Creo que ahí, por ejemplo, jurisdiccionalmente, o legalmente se han establecido ciertas características que tiene, elementos que tiene que tener una acción afirmativa, ¿no? Uno es que tiene que tener destinatarios, ¿no? ¿Quién va a ser el destinatario de mi acción afirmativa? En cuanto a los destinatarios, ya hablamos que la Constitución dice que todas las personas, y se prohibirá la discriminación de ciertas categorías, se les ha llamado, ¿no? Categorías sospechosas. En ese sentido, en el estado de Chihuahua se han emitido acciones afirmativas a favor de mujeres, a favor de personas con discapacidad permanente, a favor de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, a favor de juventudes y a favor de personas pertenecientes a la diversidad sexual. Es decir, ese es el parámetro que estableció el instituto como órgano administrativo para garantizar ciertos espacios a personas de atención que se encuentran en grupos de atención prioritaria para que puedan acceder a esos cargos, ¿no? Entonces, primero hay que decir o establecer a quién van destinadas, ¿no? Cuál va a ser el destino o a quién vamos a tener de garantizar ese derecho, porque también es complicado garantizar el derecho de todas las categorías, ¿no? A partir de ahí se tiene que establecer el objetivo y el fin de esa acción afirmativa. ¿Qué es lo que pretendo hacer con esa acción afirmativa? Por ejemplo, el establecer una cuota para una persona, pero también hay acciones afirmativas que están dirigidas a nivelar la situación entre las personas, a incluir a las personas. Por ejemplo, en una cuestión de inclusión, el Consejo Estatal ha establecido que todas las determinaciones que se emitan que estén relacionadas con las acciones afirmativas tienen que difundirse a través de medios de accesibilidad, audios con subtítulos, ciertas documentaciones transcritas a lenguas indígenas. Es decir, este tipo de medidas no es una cuota como tal, pero es una forma que aporta a que se garantice este mismo nivel. Otras, como sería la inclusión a través de es la inclusión y la nivelación. La nivelación sería dar cursos de capacitación para concientizar que este tipo de acciones afirmativas o los derechos con las que las personas cuentan, porque muchas veces es tema de desinformación, ¿no? Somos un mundito chiquito en la materia electoral y muy controlado, como decías, a través de los actores políticos y otras personas o ciudadanos que están interesados también en participar de política, no tienen el conocimiento de cómo accesar a un cargo. Entonces, ese tipo de medidas también garantizan el acceso, no solo a las cuotas. Sin embargo, las cuotas son las más exigidas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en la que las personas que se encuentran en estas situaciones pueden representar al demás colectivo, ¿no? Pueden establecer políticas públicas para beneficiarlo, ¿no? Un modelo social de discapacidad, las cosmovisiones de los indígenas, la percepción y la identidad que guardan las personas de la diversidad sexual. O sea, son formas en las que al estar representados una comunidad en un órgano público pueden generar el cambio dentro de nuestro sistema democrático. Sí, y muy relacionado a lo que nos comentabas ahorita en la otra pregunta de los retos, que yo te decía que cada grupo enfrenta retos distintos. Las personas con discapacidad enfrentan retos desde accesibilidad de la información, el que todo el material electoral esté en lenguas de señas mexicanas, el que
el que haya documentos en braille, el que todas las tecnologías que se utilizan en los medios de información que usa el instituto sean accesibles para los programas que utilizan las personas ciegas para que se pueda leer el texto. Todo eso permite que las personas con discapacidad puedan acercarse a la información desde quiénes son las personas candidatas, también al momento de acceder el derecho de votar. Ahora estuvimos en una consulta, tuvimos una consulta para personas con discapacidad y las personas con discapacidad motriz nos decían desde el tema de entrar a la casilla, ok, ya se garantizó el acceso, ya hay accesibilidad, pero a la hora de que yo estoy votando, la urna, ¿no? Bueno, el lugar donde voto, se me olvidó el nombre, una persona con dificultad motriz se tiene que apoyar y pues no está muy firme. Entonces nos contaban todas estas experiencias que habían vivido que les dificultaba el acceso a este derecho de votar. Entonces yo creo que una de las cosas muy importantes y uno de los retos que enfrentamos es escuchar a las personas, acercarnos, porque desde el privilegio que decíamos de una persona que no vive con una discapacidad, que no es indígena, que no es de la población de la diversidad sexual y de género, no vivimos estas situaciones. Entonces, uno de los retos a los que se enfrentó el instituto y que estuvimos trabajando todo el año fue a través de mesas de diálogo con juventudes, con personas indígenas, sentarnos en diversas partes del estado a escuchar estas inquietudes. Se hicieron 2 consultas, una para personas indígenas y otras para personas con discapacidad, y las acciones afirmativas que está emitiendo el instituto son el resultado de estos diálogos que tuvimos para conocer los retos que los diversos grupos están enfrentando en nuestro estado. Y es que vuelvo a las características de las acciones, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema de razonable y objetivo. Uh-huh. ¿Para qué vas a establecer tú una acción afirmativa que realmente no impacte en el garantizar el derecho de las personas, en este caso en el tema político-electoral, acceder a un cargo, acceder a una postulación, a ejercer su cargo? O sea, si tú estableces acciones afirmativas desde la punta de la pirámide sin realmente consultar uh-huh. y decir quién es lo que realmente necesitas, cómo puedo yo, autoridad, solventar tus derechos, proteger tus derechos, erradicar todo tema de discriminación sin consultarlo, ¿no? Sin que sean realmente objetivas y razonables. De ahí que las consultas son un tema importante, además de que están previstas como una obligación de las autoridades, es decir, consulta es un requerimiento legal, pero también es un tema de concientizar entre la ciudadanía y que nos apoya a nosotros al establecer medidas realmente específicas. De ahí vienen muchos de estos temas de medidas de inclusión, uh-huh. experiencias que ha tenido la propia unidad de igualdad de género y no discriminación de derechos humanos. O sea, realmente la cercanía con la ciudadanía te permite conocer sus necesidades con estos grupos en situación de vulnerabilidad y a partir de ahí nada más reforzarlo legalmente para poder hacerlo aplicable, ¿no? Dentro del proceso electoral que está transcurriendo. Claro. Bueno, platicábamos todo lo que se fue trabajando antes de que se conformaran o se hicieran ya las acciones afirmativas por parte del Instituto Estatal Electoral. Se hicieron mesas de diálogo, se hicieron algunas consultas y todo, bueno, dentro de esas mesas de diálogo, los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Y platicábamos anteriormente que todo eso les fue dando información, les fue dando experiencia, sí. Retos también, que los retos de cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y toda esta información, pues, ¿cómo se podría decirse? Les llegó a ustedes para poder ir haciendo todo este recorrido e ir trabajando sobre las acciones uh-huh. afirmativas. Sí, podríamos partir de que en el proceso electoral anterior se hicieron acciones afirmativas para personas indígenas, ¿no? Y se establecieron...
2021. Ajá. Y se establecieron recomendaciones también para las juventudes, ¿no? Entonces, la labor del Consejo Estatal en este proceso electoral era mantener ese piso mínimo, no regresar a algo que pudiera afectar la participación de las personas, sino aumentar los espacios y la forma de la participación de las personas. A partir de ahí, advirtiendo estas acciones afirmativas adoptadas en el proceso anterior, se empezaron a realizar mesas de trabajo. ¿Sí? En ese ínter en que se empiezan a realizar mesas de trabajo, el Tribunal Estatal Electoral determina a través de la resolución de 4 juicios de la ciudadanía para protección de sus derechos político-electorales una omisión del legislativo respecto de la emisión de acciones afirmativas para este proceso electoral y vincula al instituto a implementar ese tipo de acciones afirmativas. ¿Sí? Las acciones afirmativas tienen la posibilidad de implementarse hasta antes del registro de las candidaturas, ¿no? Pero lo ideal es que para generar certeza entre la ciudadanía, estas acciones afirmativas se establecieran de manera pronta. En este caso fue hasta el 15 de noviembre, es decir, algunos meses antes de este registro de candidaturas. Pero para ello fue necesario establecer o organizar 2 consultas realmente importantes y que nos databan de información, ¿no? Como es la consulta indígena y la consulta de personas con discapacidad, de la cual fue parte mi compañera Paola, si quieres. Híjole, y yo creo que ahí sí te topaste con muchos datos que ni siquiera te pasaban por acá, ¿no, pues, Paola? Empezó el proceso un poquito antes y quisiera contarles porque también las mesas de diálogo fueron un esfuerzo muy grande de mucho personal del instituto. Como comenta Daniel, el consejo no empezó a actuar a raíz de las sentencias del tribunal. Realmente empezamos a trabajar por indicaciones del consejo desde el mes de febrero, donde empezamos con las mesas de diálogo, y desde el mes de febrero como hasta junio estuvimos teniendo mesas de diálogos en diferentes partes del estado. Estuvimos en Chihuahua, en Juárez, en Delicias, en Huachochi, en Nuevo Casas Grandes, en Cuauhtémoc, en Parral, y se hicieron mesas en las que entablamos diálogos precisamente encaminados a estas acciones afirmativas y al próximo proceso electoral, bueno, al proceso electoral que ya iniciamos, con pueblos y comunidades indígenas, con juventudes, con personas de la diversidad sexual y de género, con mujeres y también con personas con discapacidad. Entonces, ya desde antes de que empezáramos con estas consultas, entablamos diálogos y realmente había, por ejemplo, las mesas con las personas de la diversidad sexual y de género, pues derivados de estas mesas de diálogo, tuvimos talleres de capacitación con ellos de las necesidades que estos grupos específicamente tenían. Entonces, se dieron talleres para grupos indígenas, para personas con discapacidad, a raíz de estos diálogos encaminados a la creación de las acciones afirmativas. En el caso específico de las personas con discapacidad, tuvimos 2 mesas de diálogos previas a la consulta, y sí, fue la primera consulta que tuvimos con personas con discapacidad, y realmente fue un rato pues muy interesante, porque no tenemos, no estamos acostumbrados a mirar todos los retos que enfrentan las personas con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de discapacidades, los retos que enfrenta una persona con discapacidad visual son muy distintos a las personas de una persona con discapacidad auditiva, y a la hora de tener una perspectiva, implementar una perspectiva de inclusión en estas actividades, tienes que tomar en cuenta todos los retos. Claro. No nada más es garantizar el espacio, también es garantizar que él pueda acceder a su cargo sin problema de una rampa, de temas técnicos, ¿no? Entonces, uno de las primeras inquietudes con las que nos topamos desde las mesas de diálogo es que decían las personas, para nosotras una de nuestras preocupaciones principales es que no haya simulación. O sea, que nos hemos enfrentado con anterioridad, como lo que pasó con las Juanitas. También ha habido muchos casos a nivel nacional de personas que se registran diciendo que tienen una discapacidad. Una usurpación. Una usurpación, y pues realmente, no, o las personas consideran que no les representa. Entonces, ese fue una de las inquietudes principales que tuvieron las personas que participaban en las mesas de diálogo, es cómo va a garantizar el instituto que las personas que se registren en una candidatura para una persona con discapacidad en verdad tiene una discapacidad permanente. Claro.
Que no llegue una persona que se rompió una pierna, nos decían, ¿no? Y digan que tiene una discapacidad. Porque no es permanente. Porque no es una discapacidad, es una incapacidad. Entonces, pues eso fue uno de los temas, por ejemplo, que tomamos en cuenta en la consulta. Entonces, bueno, la consulta se llevó a cabo en los meses de septiembre a noviembre. Todavía estamos esperando a que estén firmes las acciones afirmativas para divulgarlas, que es parte del proceso de consulta. Y tuvimos 15 días en los que a través de mesas de trabajo, de diálogo, escuchamos a las personas y también a través de diferentes medios digitales escritos escuchamos y recibimos sus aportaciones. Y uno de los puntos que consultamos fue precisamente cómo vamos a acreditar la discapacidad. Entonces, bueno, el resultado fue abrumador. El 90 y tantos % de las personas estuvo de acuerdo en que fuera la credencial del DIF, la que acreditara la discapacidad, pero también escuchamos las inquietudes de las personas que decían, sí, esta es como la más certera, pero también es difícil de tener. O sea, uno de los resultados de la consulta era, no es tan fácil para una persona con discapacidad allegarse, hacerse de esta identificación. Entonces, bueno, el consejo se tomó en cuenta esto a la hora de emitir las acciones afirmativas. Es que atendiendo también a la geografía del estado, sí, es muy distinto el poder obtener tu credencial en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, que en zona serrana, ¿no? Claro. O sea, sí se les complica mucho y las acciones afirmativas muchas veces también van dirigidas para esos territorios. Entonces, bueno, recibimos la participación de más de 300 personas en el estado, personas con discapacidad, personas que representan organizaciones para y de personas con discapacidad y también familiares y personas que cuidan a personas con discapacidad, porque el impacto de una discapacidad es no solo en una persona, sino también es en las personas que están en su entorno. Entonces, bueno, pues esa fue una de las experiencias y se tomaron en cuenta las opiniones, ¿no? De una manera amplia en algunos, este ejemplo de la acreditación es uno de ellos. Oye, pues yo así como nos lo mencionas, pues toda la experiencia que obtuvieron en base a esas mesas y qué cierto, o sea, qué tan cierto también es eso que, bueno, es la persona, pero las personas que están en su entorno, quienes conviven con ellos, con ellas diariamente, ¿no? También tienen que ver mucho en ser parte de la discapacidad de ellos. En el caso de las personas con discapacidad, sí hay recomendaciones internacionales que recomiendan incluir en estos procesos de consulta no solo a las personas con discapacidad, sino también a las organizaciones, y por eso ese fue como el criterio que dio tomar el instituto. Pero claro, o sea, una persona con, dependiendo, obviamente les comentamos, las discapacidades son muy diversas, se dice que impacta directamente por lo menos a 3 personas, o sea, en el día a día, ¿no? O sea, el que una persona tenga una discapacidad. Sí, y de ahí nos vamos a cómo se puede mejorar la participación de las personas de grupos con vulnerabilidad en los procesos electorales. Pues mira, yo creo que yo identifico 3 áreas en las que podemos mejorar la participación. Una es en las candidaturas, que ya lo hemos abordado, ¿no? Ya lo habló Daniel, ya sea a través de los partidos políticos o las candidaturas independientes, garantizar, y es lo que se está buscando a través de estas acciones afirmativas, que haya candidaturas que sean diversas y que tengamos una mayor representatividad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esa es una. La otra es en la organización de las elecciones, y la organización de las elecciones a nivel municipal se hace a través de las asambleas municipales. En las consultas también hablamos de eso, y en este proceso electoral el Consejo tomó la decisión y se buscó que en todas las asambleas de los municipios, de los 67 municipios, hubiera representación de grupos en condición de vulnerabilidad, ya sea personas indígenas. En la constitución de las asambleas hablamos de presidencias, de secretarías y del consejo de cada una de estas asambleas. Entonces estamos buscando en este proceso que también en la organización haya mayor inclusión. Y el otro es
a la hora de votar, ¿no? O sea, que las personas, que todas las personas de este estado tengan acceso al voto, ¿no? Al voto. Acceder a la casilla. Y en tanto el INE, yo creo que el INE ha tomado muchas medidas en este proceso, por ejemplo, de la credencialización. Ahora una persona con discapacidad, el módulo puede ir a su casa. Okay. Entonces, voto anticipado. Entonces, no solo tanto para sacar tu credencial, pueden ir a tu casa a tomarte la foto si tú no puedes salir, como también va a haber voto anticipado en muchos casos, en el que van y recolectan el voto a tu domicilio, ¿no? Entonces, esa es una medida que no existía antes, se está implementando también la accesibilidad en las casillas. Okay. Cada vez hay más medidas en términos de rampas, desde sellos especiales para personas con discapacidad motriz. Entonces, hay muchas medidas también en términos de diversidad sexual y de género. Ya tenemos credenciales que identifican que le permiten a las personas estar identificadas como personas no binarias, ¿no? Y también hay protocolos, tanto a nivel federal como estatal, para evitar la discriminación de personas trans. Así como estas, hay muchas medidas que se están buscando para garantizar que las personas puedan llegar y puedan ejercer su derecho al voto de manera libre sin discriminación. Okay. Y creo, la verdad es que además de lo que tú dijiste, que es muy correcto, creo que algo que influye muchísimo es la difusión, ¿no? O sea, la comunicación, el buen entendedor, ¿no? El buen entendedor, hay que hacerle llegar esa información para que pueda aprovechar todo este abanico de medidas afirmativas, ¿no? Como de las personas en situación de postración, donde pueden realizar un voto anticipado derivado de la organización que realiza el Instituto y el Instituto Nacional Electoral, el voto de las personas en prisión preventiva, sin sentencia condenatoria, donde también en algunos estados el instituto va a hacer llegar casillas a estos centros de reclusión. O sea, sí, una de las formas que yo creo que apoyaría mucho a que haya más participación en ese sentido es la difusión. Completamente la difusión es trascendental en un estado democrático, ¿no? ¿Cómo vamos a poder nosotros actuar para garantizar ese derecho si no le hacemos llegar la información a las personas de las cuales son destinatarias de estas acciones afirmativas? Y en un estado como Chihuahua, con esta diversidad geográfica y territorial, es un reto muy grande hacer llegar esta información a todos los rincones del estado, porque imagino, no sé, en Guadalupe, Calvo, no sé, en ciertos municipios. Las redes sociales no son todos, los medios de comunicación no son todos, hay que encontrar otras formas, ¿no? En materia de indígenas, hasta el perifoneo, el que pase una camioneta con el mensaje, o que en las presidencias municipales se pueda difundir la información, es importante, y para eso pues el instituto tiene que trabajar mucho en su organización, con el apoyo de todas las autoridades. Claro, ese es parte de la oportunidad que se tiene para difundir todas estas medidas afirmativas, acciones afirmativas, perdón, y pues que es obtener como cada uno de los canales de comunicación, como bien lo mencionan, o sea, y más en Chihuahua, como cada municipio, cómo se va a llegar con toda esta información que se tiene, ¿no? Habrá algunos que sí se llegue a través de la tecnología, algunos que se llegue en papel, algunos, como lo mencionas, Daniel, en perifoneo, o sea, como que toda esta gama de medios de comunicación, pero con el objetivo de llevarles toda esta información. Bien, y bueno, para garantizar también la participación política a las personas, yo creo que bueno, también es parte de lo que estamos platicando, con bajos niveles de alfabetización, ¿no? Yo creo que también va dentro de las medidas de los canales de comunicación en cómo se va a llegar a cada uno de estos municipios o de estos niveles a los que estamos platicando, ¿no? También cómo fomentar la participación en las personas. Bueno, más bien es que estoy viendo acá, pero ya estamos platicando en general de cada uno, de cómo vamos a llegar a cada uno de estos grupos, ¿no? De estos grupos que forman parte de la
del objetivo principal. Sí. Y nosotras en este proceso de consulta y de trabajar con diversos grupos, nos hemos dado cuenta que también el trabajar con sociedad civil, con los grupos ya organizados, es muy importante. Yo creo que cada vez más se dan cuenta de la importancia de participar en el tema político electoral. Me llamó mucho la atención una organización que trabaja con personas con discapacidad en Juárez que tienen un área de incidencia política. Y yo creo que esto, o sea, el colaborar con la sociedad civil organizada, con los colectivos y colectivas, también es una manera en la que podemos trabajar para que haya una mayor inclusión de estas personas. Claro, el papel de la sociedad civil en la promoción de justo todo lo que estamos platicando de la inclusión en los grupos vulnerables en la vida democrática es así como también esencial, ¿no? Como lo mencionas, Paola. Sí, es importante, yo creo, muchos de estos cambios, ¿no? Las acciones afirmativas a favor de las mujeres, que fue como las que fueron rompiendo así, haciendo caminito, fueron impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, por grupos feministas, ¿no? Y luego como que ya estamos muy metidos en el tema de la política, de las acciones que impulsan las instituciones y nos olvidamos de todo el papel tan importante que tuvieron las organizaciones de mujeres aquí en Chihuahua, Mujeres por México, muchas otras, trabajaron muy duro en las décadas, en los 90s, en el 2000 para impulsar y ir obligando a tomar decisiones en este sentido a las autoridades. De hecho, el Consejo Estatal, a través de los criterios que emitió para implementar acciones afirmativas y una política paritaria en el Estado, también estableció vínculos, ¿no? O sea, la posibilidad o la obligación de la unidad de igualdad de vincularse con organizaciones, la vinculación a los partidos políticos para que esto no se queda nada más del instituto. Tú también eres una vía de hacer llegar este tipo de información a las personas a las cuales están destinadas. Entonces, el instituto, a través de medidas de nivelación e inclusión, estableció reglas para que participe el instituto como los partidos políticos de la difusión de estas acciones afirmativas, ¿no? Igual para el tema de las candidaturas independientes, en las que la persona titular sea una persona perteneciente a un grupo prioritario. Lo que hizo fue establecer vínculos con la Secretaría de la Administración Tributaria, con notariado, con bancos, para poder facilitarle a estas personas el acceso a ciertos requisitos que requieren, ciertos requisitos para poder obtener una candidatura independiente y participar a la par con los partidos políticos. Bien, bueno, y para como ya ir cerrando este episodio, que creo que todavía hay muchos temas de los que tocamos que podemos desarrollar o ir como desmenuzando un poco más, ¿no? Pero bueno, igual nos vamos poniendo de acuerdo en episodios siguientes. ¿Cómo podemos medir o evaluar los avances en la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en el proceso democrático en este estado? ¿Cómo lo pudiéramos ir midiendo y evaluando? Pues una de las maneras de medirlo y evaluar son como los resultados también de los procesos electorales, ¿no? Podemos ver cómo ha venido avanzando a través del tiempo. Sabemos que, por ejemplo, hace 15 años había 2 diputadas mujeres, ¿no? Y ahorita tenemos 16, 17, dependiendo del proceso. Tenemos garantizado un mínimo de 16. Igual, hay... ¿Mande? Es que deberían de ser 17. Deberían de ser 17, claro. Y creo que esa es una de las maneras en las que podemos ir identificando al avance qué porcentaje de representatividad tienen los diferentes grupos en los procesos electorales, ¿no? En los resultados de los procesos electorales, sí. No sé. Una de la misma temporalidad de las acciones afirmativas te permite que al momento en el que ya haya una toma de protesta del cargo de las personas que participaron en el proceso y que utilizaron esas acciones afirmativas, te establece ese piso mínimo, ¿no? El siguiente proceso electoral, las personas que hayan accedido son las mínimas que van a tener que volver a acceder. Entonces tu instituto vas a tener que establecer nuevas acciones afirmativas para garantizar que ya tengamos cuando menos esa representación. Debemos
debemos de entender también que tiene que haber un proceso de examen, de análisis, de qué fue lo que pasó al término del proceso electoral. No nada más es emitir las acciones afirmativas, las medidas afirmativas, que se cumpla con el término del proceso y ya vamos a ver qué pasa el siguiente proceso electoral, sino que se tiene que llevar a cabo un trabajo de acompañamiento también de qué facilidades o qué complicaciones tuvo la persona que accedió para participar y ejercer su cargo. No es una cuestión de nada más otorgar esa acción afirmativa y dejar ir, es una cuestión de darle un seguimiento hasta en tanto ya sea una cuestión inmersa en la cultura, ¿no? Y que ya no haya necesidad de emitir acciones afirmativas. Ese es el fin último. O sea, que ya no haya una necesidad de tratar de privilegiar la igualdad con la no discriminación. Ya es llegar a un momento en el que todas las personas seamos iguales y tengamos la misma posibilidad de acceder a nuestros derechos. Y las mesas de diálogo que les comentaba son mesas de diálogo permanentes. Entonces el instituto va a seguir en contacto y dialogando con los diferentes grupos y lo seguiremos haciendo después del proceso precisamente para medir e identificar, ¿no?, las áreas de oportunidades que tenemos para seguir a futuro. O sea, porque no nomás se trata de mantener las cuotas, tenemos que seguir colaborando para ampliar la inclusión de todos estos grupos. Bien, pues yo creo que pasando el 2 de junio vamos a tener que hacer un episodio así, justo como estamos, pero para platicar cómo los resultados de las elecciones, ¿no? Del 2024. Sí. Y ahí ya estaremos... Si sobrevivimos. Ahí estaremos viendo pues cuáles fueron los resultados y midiendo un poco. Por supuesto que todavía no se va a terminar como lo estuvimos platicando, el trabajo en acciones afirmativas, pero después del 2 de junio pues vamos a poder ver algunos resultados. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Le agradezco mucho, Katy. Muchas gracias, Paola. Gracias por la invitación, Katy. Yo soy Katy Barragán. Esto fue Al Buen Entendedor y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, que será el número 4. Adiós. Adiós. Adiós.